ahora culminar pues ya el mes de octubre, y con el tema la marca del sufrimiento te da valor. Quiero comenzar con una pregunta. ¿Cuántos sabemos lo que es sufrir? ¿O cuántos sabemos lo que es padecer por alguna situación específica de la vida? A ver qué se les viene a la mente. ¿Qué situación o circunstancia fue aquella donde usted dijo de veras, me duele tanto? Cuando usted dice, me duele, o siento algo duro aquí adentro, es porque de alguna manera es probable, muy probable, que usted esté sufriendo por alguna circunstancia o alguna situación. ¿Cuántos hemos llorado por sucesos? ¿Cuántos hemos llorado y se llora porque duele una circunstancia o una situación específica? Entonces, si pusiéramos el micrófono a cada uno comentaría de situaciones distintas, de situaciones diferentes donde ha estado presente el sufrimiento. Duele, hermanos, duele muchísimo perder la paz. Duele muchísimo el perder la tranquilidad de la vida. Entrar a periodos de incertidumbre, de angustia, de miedo, de ansiedad, no es ninguna cosa fácil. Y cuando estos periodos se prolongan en el tiempo, sin que hallemos una salida o una respuesta, entonces dice quien la vive, esto, dice, se ha vuelto insoportable. Se ha vuelto insoportable, ¿por qué? Porque no solamente es un día o 2 días. Ya cuando es una semana en la misma situación o 2 semanas en la misma situación, entonces ya duele muchísimo. Y queremos buscar una realidad distinta, buscar una realidad diferente. Y de repente no la podemos lograr. Y ahí es donde sufrimos. Ahora, casi nunca nosotros vemos el sufrimiento como un instrumento capaz de ayudarnos a crecer en la vida. Casi nunca estamos viendo eso del sufrimiento. Cuando una persona ha vivido la experiencia de sufrir por alguien o por algo, comúnmente vemos en la persona que sufre, y la expresión nuestra es así, con todo el respeto, dice, pobrecito lo que está pasando, lo que está sucediendo. Entonces la persona que sufre de alguna manera se vuelve digna de lástima, digna de conmiseración por parte de los demás. No sé si están de acuerdo conmigo. ¿Verdad que sí? Pobrecito, miren lo que le pasó. Miren lo que le sucedió. Y pensamos de esta forma, de esta manera, porque siempre estamos viendo el sufrimiento, lo estamos percibiendo del sufrimiento su lado negativo, pero no su lado productivo. Porque cuando somos capaces de considerar el sufrimiento para nuestro bien y sacar de él todo el provecho, todo el beneficio, vamos a descubrir que la marca del sufrimiento lo que hizo en nuestra vida fue darnos valor. Fíjese usted, nos dio valor. Y eso es precisamente lo que vamos a hablar en esta mañana, que la marca del sufrimiento, aquella situación, aquella circunstancia sobre la cual ni siquiera se te puede mencionar porque te duele, esa circunstancia lo que hizo fue darte un mejor valor. Así como lo oís. Porque dice, no, yo no quiero contar lo que me pasó,
Porque me da pena, me da vergüenza. Porque no lo estamos viendo bajo el lado productivo. Pero cuando vemos el lado productivo de lo que es el sufrimiento, vamos a entender que incluso vale la pena compartirlo. Porque fue lo que Dios usó para hacerme crecer en la vida. Y ya lo vamos a ver de la palabra del Señor. Quiero decirle que cuando una persona ha vivido una experiencia de sufrimiento dura, difícil, pero con todo ha sido capaz de levantarse en el nombre de Jesús, esa persona no es una persona común y corriente. Y no me dejarán mentir los que estuvieron anoche escuchando el testimonio. ¿Cómo se llama? De Carlos. Me dejó impactado. Cualquiera en esa circunstancia, él dijo, lo arrastró un tren y quedó, ¿qué? Con sus vísceras afuera, 24 días o algo semejante de coma, dijo. Entonces, pobrecito. Mire, increíble cómo lanza el mensaje, cómo lanza el evangelio, con esa certeza, con esa seguridad de que Dios no está muerto, que está vivo y que después de 24 días de estar en coma, ese es el hombre. Bueno, yo lo vi feliz, contento, alabando el nombre del Señor y toda la onda. No, bueno, voy a pedirle que me enseñen porque no aprendí mucho la pero 24 días de puro encuentro con Dios. A través de la crisis, fíjese, a través de la crisis, ahí aprendió en la crisis. La crisis fue su escuela. Y hoy no decimos, pobrecito, yo digo cualquiera quisiera. Porque de veras ayer disfrutamos de algo lindísimo. Esos hombres son profesionales. Increíble cómo manejan todo. Y sobre todo se nota la fuerza que andan llevando. Y la fuerza es la presencia de Dios en ellos. Ahí sí que de plano, como dicen, qué cosa más bonita. Ojalá todos, mire, viniéramos un día y nos uniéramos. Me gustó la música, es rica, se disfruta. Y todos nos pusiéramos en la onda con ellos y disfrutáramos de una buena tarde de alabanza, de oración. Y bueno, ahí se las dejo, ¿no? Entonces, ya no es una persona común, ya no es una persona corriente, sino se convierte en una persona digna de admirar, comparado con aquel tipo de persona que toda su experiencia ha sido de placer, de comodidad, de sueños realizados, de deleite, de gusto, de aquí para allá, pero que al final no tiene nada que contar de la vida. El versículo que vamos a ver en esta mañana de Proverbios nos va a ubicar porque estamos hablando de esto. ¿Por qué lo estamos diciendo? Quiero que vaya conmigo a Eclesiastés capítulo 7, versículo 8. Y miren lo que dice la palabra de Dios, la sabiduría del Señor. El versículo que vamos a considerar en esta oportunidad afirma algo sumamente importante que tiene que estar en nuestra mente. Tiene que estar, fíjese, en nuestro corazón bien marcado. Y la palabra de Dios dice lo siguiente. En su segunda parte, vamos ahí en la segunda parte. Dice, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, vale más la paciencia que la arrogancia. Vale más la paciencia que la arrogancia. Entonces, según
La sabiduría del rey Salomón, oiga bien, dice que en la vida tiene más valor aquella persona que lleva la marca del sufrimiento que aquella persona que se la lleva de orgulloso, de arrogante, pero que no ha sido capaz de alcanzar mucho a través de su arrogancia, a través de su orgullo. Dice que mejor es el sufrido de espíritu. Mejor es el sufrido de espíritu. Vale más la paciencia que la arrogancia. Entonces, donde está la marca del sufrimiento en una persona, entonces dice que esa persona vale más que aquel que no le puede contar absolutamente nada de la vida. Que todo ha sido color de rosa. Y todos sabemos que la vida no es color de rosa, ¿verdad? Sino que la vida hay que pelearla, sobre todo en el nombre de Jesús. Y fíjese que la razón que se puede concluir por la cual el rey Salomón considera de más valor al sufrido que al arrogante, eso es importante. Recuérdense el por qué. Como niños seguimos preguntando ¿por qué? ¿Y por qué, papá? ¿Se recuerdan de esa expresión, papi? ¿Y por qué? ¿Y por qué llueve? ¿Y por qué el sol? ¿Por qué la luna? ¿Por qué la sombra? ¿Y por qué el árbol? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y fíjese ese por qué, nos lo seguimos preguntando. Y cuando nosotros no tenemos ese por qué, no nos sentimos bien. Siempre queremos saber, ¿y por qué tengo que hacer tal cosa? Entonces yo quiero decirles que, ¿por qué vamos a pensar en esta mañana que el sufrido es mejor que el arrogante? ¿Y sabe por qué? Porque el fruto del sufrimiento para quien lo padece resulta ser más productivo o significativo que el fruto de aquel que solo hace halago de sus logros, pero que no le cuestan nada. O sea, el fruto del sufrimiento es mucho más productivo en el que padece, en el que sufrió, de aquel que ostenta de que nunca le ha necesitado de nada en la vida. ¿Sí? Entonces, ese es el porqué. Es más productivo, el fruto, lo que va a salir de aquella persona que de alguna manera ha padecido alguna situación es más significativo, es más productivo que aquel que siempre lo ha tenido todo y que no ha necesitado absolutamente nada. Por eso quiero dejar 3 reflexiones en esta mañana que nos permitan entender mejor el valor que tiene el sufrimiento en quien lo padece, como para deducir por qué el rey Salomón concluyera que mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Entonces, para que tenga más fuerza esta palabra en nosotros y poder entender por qué dice Salomón eso, que mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Entonces yo quiero reforzarlo con 3 reflexiones que nos den la oportunidad de entender por qué Salomón se refirió al sufrimiento o al que sufre de esa forma. Número 1, son cosas sencillas, porque ninguna persona, óigase bien, que sufre lo hace sin descubrir para sí mismo que es un necesitado del Señor o necesitado de otras personas. Fíjate bien, el sufrimiento. Cuando estamos sufriendo por algo, nosotros sacamos algo de nosotros y lo sacamos porque descubrimos que nosotros mismos no somos capaces. Y cuando vamos corriendo, hermanos, al clamor, cuando vamos corriendo a la oración, a buscar el nombre de nuestro Dios, porque no soportamos, porque no aguantamos, entonces estamos sacando algo significativo de nosotros. Estamos sacando algo grande, porque hemos descubierto que no somos capaces, que no tenemos toda la capacidad y que necesitamos sobre todo del Dios eterno o del Dios todopoderoso.
O allá anda usted en la célula, hermano, que de hecho para eso somos los hermanos. Dice, para llevar las cargas los unos de los otros. Y es aconsejable. Es aconsejable, aun cuando usted no dé detalle, pero decir, hermano, yo necesito que me lleven en oración. Yo necesito que me lleven en clamor. Y eso nos ayuda muchísimo. Nos ayuda. Fíjese que en la palabra de Dios, todos sabemos, todos conocemos el caso típico de una persona que la palabra lo presenta como de mucho sufrimiento. Ustedes ya saben de quién se trata. ¿Quién se relata en la palabra? Sufrió. Job. Hermana, se ha ganado. Job. Y la pregunta es, ¿cómo es que Job soportó tanta circunstancia dura? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo soportó? Yo quiero que vaya conmigo y de manera rápida leamos, mire todo el sufrimiento que vino a la vida de este hombre, Job. En Job capítulo 1, versículo 13, comencemos del 13. Dice que un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían. Vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Imagínense el primer golpe, digámoslo así. Este es el primer golpe que llevó Job. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Segundo manotazo. Imagínese usted. O sea, todo su ganado, mira, se lo llevaron. Mira, tus pastores también. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Otro manotazo. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y vi un gran viento, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y resuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Como quien dice, mire hermanos, usted ha sufrido. No ha sufrido como Job. Hay otros que han sufrido más que nosotros, ¿verdad? Ahí está, mire, la cadena de sufrimiento. Usted se puede ubicar cómo es su sufrimiento. Ahora, lo que quiero extraer es esto. Es imposible el vivir el dolor del sufrimiento solo, sin que descubramos la necesidad de pedir la ayuda del Señor o la ayuda de otros. Ahora, si yo le preguntara a usted, hermano, ¿en qué circunstancia usted ha buscado al Señor de todo corazón? ¿En qué momento usted ha venido con todo el ánimo de orar? Con todo el ánimo de clamarle al Señor. En periodo normal, a las 11 decimos, ay, ya se hizo tarde.
Pero cuando venimos sufriendo, hermano, ¿por qué terminó a las 11? Si el culto, la reunión se termina a las 3 de la tarde, Dios. Es que yo quiero orar. Es que yo quiero buscar al Señor. Lo hemos buscado el Señor cuando hemos estado en periodo de crisis. Y cuando hay una crisis, cuando hay una situación dura, difícil, mire, sacamos todo de nuestro corazón. Como dice la palabra, como cuando Ana, aquella mujer estéril, se presentó delante de Dios y derramó todo su ser. Al grado que el mismo sacerdote le dijo, ¿sabes qué? Está borracha, imagínense. Hasta la comparó con una borracha. Pero ella lo que estaba haciendo era derramando su corazón. Derramando su corazón. Y mira, hermano, quiero decirle una cosa importante. Los periodos, los tiempos más lindos sobre su vida particular son aquellos cuando buscamos al Señor de todo corazón y derramamos nuestra alma delante de Él. Ese es el día más rico que nosotros tenemos en la vida. Ese es el día más rico, cuando podemos sacar todo nuestro ser, toda nuestra carga, toda nuestra tribulación y presentarla delante de nuestro Dios. Ahora la pregunta es, ¿y de dónde salió ese buen deseo para acercarse a Dios? De su crisis, hermano, de su sufrimiento. Si no, allá estuviera en el mar, pleno mar, ¿verdad? Así como que... Pero cuando buscamos a Jesús, cuando buscamos al Señor de todo corazón, en la crisis. En la crisis, ahí donde estamos hoy, hermanos, oren por mí. Mira, yo estoy ayunando, estoy orando, estoy de todo. Quiero decir una cosa importante. El Señor Jesucristo, oiga bien, no calificó de humillante la condición de aquel que reconoce su pobreza espiritual. Él no dijo de aquel que se considera a sí mismo tan pequeño como para tener la necesidad de buscar al Dios Todopoderoso, que era una persona pobrecita. Estos son los pobrecitos. ¿Sabe qué dijo el Señor, hermanos, de aquellos que en medio de la crisis se postran delante de Dios, claman delante del Señor porque es su única salida? Oiga bien, y es algo lindísimo. ¿Sabe qué dijo el Señor de ellos? Dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No dijo que era pobrecito. Tu llanto en medio de la crisis no refleja que eres pobrecito. Tu llanto en medio de la crisis refleja, fíjese bien, que tienes un reino y que tienes un Padre a quien puedes pedirle en tus necesidades, cualquiera sea. Y eso es importante. La gente no sabe dónde ir en medio de la crisis, en medio de la dificultad. Pero los cristianos sí sabemos dónde llorar nuestras crisis, sí sabemos dónde llorar nuestras penas. Y el Señor dijo, ¿sabes qué? Bienaventurado sos. Bienaventurado, mire, bienaventurado los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Te pertenece al reino de Dios. Amén. Entonces mire qué cosa más bonita. Entonces no dice pobrecito, no. Qué bueno que la crisis te haya sacado el doblar tus rodillas. ¿Cuántos estamos doblando rodillas por la vida? Amén. Yo quiero preguntar, ¿cuántos estamos doblando rodillas? ¿Verdad que la cosa cada vez se vuelve más dura? ¿Verdad que la cosa se vuelve cada vez más difícil? Y esto es un llamado precisamente a doblar nuestras rodillas, a estar cada vez más cerca de nuestro Dios todos los días, en todo momento y en todo lugar. Porque seamos pobrecitos, no, porque tenemos un reino y tenemos a un rey que alabamos, exaltamos y glorificamos. Y por eso nos congregamos el día domingo, hermano,
Porque tenemos un Padre celestial, un Padre que nos cuida, un Padre que nos bendice y un Padre que ocupa la misma crisis para levantarnos en el nombre de Jesús. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios? Eso es importantísimo. Entonces tengo un recurso donde ir. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Amén. Sí. Número dos. ¿Por qué es mejor el espíritu de aquel que sufre, de aquel que es espíritu orgulloso? Porque ninguna persona que sufre lo hace sin la oportunidad de crecer en su carácter, viéndolo del lado productivo. Es obvio. Entonces la pregunta sería: ¿por qué el Señor me tiene en esa crisis y no me la quita rápido? Porque el Señor está permitiendo de esa crisis o de esa situación que tu carácter crezca en Él. Tu carácter se está ensanchando. Y sobre todo, mire, un aspecto del carácter que es importantísimo en la vida, que se llama paciencia. Porque es necesaria, dice Hebreos, la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad obtengáis la promesa. Y el eso, hermanos, de poder aprender a resistir las circunstancias y las situaciones sin destruirme, sin desboronarme, sino mantenerme firme en el Señor, siempre creyéndose a que Dios tiene una salida en su momento y en su tiempo. Amén. Pero sabe, eso no lo tenías antes. Antes quizás era un apresurado y como hoy todo es tan fácil, tan rápido, sí, ya todo. Y cuando no nos da todo, entonces sufrimos. Pero mire, la crisis te va a sacar paciencia. Mucha paciencia de tu corazón. Aprender a pasar los días, las circunstancias, sin que ocurra una respuesta a tu situación. Pero tu corazón no se va a desboronar, porque tu corazón está creciendo en medio de la crisis. Está creciendo tu corazón. Amén. Está creciendo. Ahí es donde entendemos el papel que tiene la palabra del Señor. Como para que en medio de la crisis tenemos que sacar, tenemos que cantar, tenemos que alabar el nombre de nuestro Dios. Tenemos que sacar de nosotros esa adoración, esa exaltación al Dios eterno, al Dios todopoderoso. ¿Por qué? Porque la crisis no nos está destruyendo. La crisis está haciendo que mi conducta sea mejor delante de nuestro Dios. Amén. Entonces ese es otro aspecto importantísimo que nosotros debemos llevar en la vida. Después de una etapa de dolor, quiero decirles, o más bien, ¿de dónde aprendemos que se crece en medio del dolor o del sufrimiento? Vaya conmigo a Hebreos capítulo 5 versículo 8. Que dice Hebreos 5:8, oiga, dice: y aunque era hijo, hablando del Señor Jesucristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo que padeció, aprendió. Fíjese, por lo que padeció, aprendió. ¿Y qué aprendió? La obediencia al Señor. Quiero decirle que después de una etapa de dolor o sufrimiento, es imposible que las personas culminen dicha etapa siendo los mismos. No van a ser los mismos. Antes de entrar a una etapa de dolor o sufrimiento, pensamos de la vida una cosa, pero después de ese proceso de dolor pensamos otra cosa diferente. Fíjese usted, ya no estamos pensando igual. Entonces el sufrimiento usado productivamente
puede ayudarnos en la vida a ir renovando nuestras convicciones, sobre todo nuestras convicciones del Señor. Quiero decirles que las crisis en los matrimonios, las crisis en las familias, porque van a llegar las crisis, las crisis en los trabajos, las crisis en las iglesias, nos ayudan a pensar de manera distinta, de manera diferente. Cuando las personas no ven esto, miran un problema y lo primero, yo me voy a otra iglesia. Me da risa. Y yo pregunto, ¿se va a otra iglesia a quitarse de los problemas? A encontrar más problemas. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que tenemos que crecer. A veces sí, yo me voy de esta congregación porque aquí nadie. No son las personas. Somos nosotros los que tenemos que cambiar a las personas. Amén, somos nosotros. Mire, cuesta ser abierto. Cuesta, difícil tragarse todas las cosas que surgen en la célula, aquí y allá. Pero es la forma en la que crecemos, hermanos. Pero si usted es la primera, ¿verdad? Ay, que aquí no sé qué, que solo sufriendo, me voy. No puede ser. No puede ser eso. Dígame usted qué lugar es aquel donde hay personas que usted va a ir para vivir en el Edén. Acuérdese de aquel versículo de Proverbios que vimos hace mucho tiempo. Dice que hierro con hierro se aguza, hierro con hierro se afina. Nosotros no tenemos, hermanos, a personas a la par nuestra que no armonicen con el plan de Dios. Quiero decirte una cosa, usted tiene al pastor que necesita para afinar su corazón. Y yo tengo a las ovejas que necesito para que mi corazón sea afinado, hermano. Pero es importante, fíjese bien, que aprendamos a renovar nuestras convicciones. Yo he notado eso, he visto algo maravilloso cuando no me quedo clavado con el primer pensamiento. Me ha tocado vivir, respuestas que para mí son ofensivas. Les doy una vuelta, les doy otra vuelta, les doy otra vuelta, les doy otra vuelta, les doy otra vuelta. Y encuentro una cosa, que mi única respuesta anterior solo era una respuesta. Pero yo puedo optar a muchas formas de reaccionar. Y nosotros estamos acostumbrados a la primera. Ay, sí que no sé qué, que no sé cuánto. No. Démosle vuelta al pensamiento. Señor, ¿qué me trajo esto? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué estoy haciendo? Y sobre todo uno, no las personas. Yo soy el que tengo que cambiar. Soy yo el que tengo que ser distinto, el que tengo que ser diferente. Pero no se clave con la primera. Con el primer pensamiento ya está. Oye, qué fulanito. No se clave con el primer pensamiento. Aprende a buscar otras respuestas, otras reacciones en la palabra del Señor. A pensar de forma distinta, de manera diferente. Y sobre todo hacerse la pregunta, la famosa pregunta: ¿qué haría Jesús en esta circunstancia? ¿Qué haría el Señor? Porque de eso se trata. Si estamos siendo conformados a la palabra de Dios, ¿cuál es nuestra primera inquietud? No qué haría Pilato, no qué haría Andrés, no qué haría, bueno, ¿qué haría el Señor en esto? ¿Qué haría nuestro Dios?
porque ahí es donde trabaja productivamente la circunstancia o trabaja productivamente la situación. Tengo que manejar nuevos pensamientos. Tengo que manejar nuevas convicciones. Tengo que ser renovado en todo lo que estoy pensando. Y sobre todo encontrar la verdad que Dios quiere hablarme a mi vida y a mi corazón. Entonces, el sufrimiento usado productivamente puede ayudarnos en la vida a ir renovando nuestras convicciones, que es lo que a muchos no nos gusta. Que nos toquen todo lo demás, pero que no me digan lo que tengo que hacer. Yo digo en semejante caso, que no se haga mi voluntad, que no se haga tu voluntad o mi voluntad. Busquemos hacer la voluntad del Señor y vayamos todos a esa voluntad. No se trata de qué me dijiste eso que me dijo. No, veamos ambos nuestra postura delante del Dios Todopoderoso, porque siempre habrá algo que usted y yo necesitemos ajustar al modelo de Cristo Jesús. Adaptémonos a la palabra, pues. Adaptémonos a la palabra. Entonces las crisis te van a ayudar. ¿Sabe qué dijo Job de su sufrimiento? Y me gusta esto. Dice, Señor, dijo al final de toda su experiencia, Señor, Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y yo le llamo a eso renovación espiritual ante la crisis. O sea, todo un proceso vivido con propósito de parte de nuestro Dios. Entonces se trata de que las experiencias de dolor o sufrimiento nos vayan enseñando sobre todo la obediencia a Jesús. Y quiero decirle que si el precio de aprender la obediencia al Señor pues se pagó con dolor o se pagó con sufrimiento, sabio es el nunca volver a desear o anhelar aquello que lo provocó. Si el dolor o sufrimiento han representado para tu vida el aborrecer el pecado, el dolor y el sufrimiento no te hizo menos, sino el dolor o sufrimiento te hizo una persona de mayor valor. Antes a lo mejor no aborrecías ese pecado, pero ahora lo aborreces porque te recuerda el dolor. Y usted dice, yo no quiero pasar el mismo dolor. Ya no quiero pasar eso. Ya no quiero pasar la misma circunstancia. Me dolió, fue duro, fue difícil. ¿Qué hizo la crisis? Te puso en una mejor posición. Por eso decimos, la crisis no te hace menos. Si la miras productivamente, la crisis te pone en un mejor valor. Amén. Amén. Entonces eso es importantísimo que nosotros lo veamos. ¿Estás sufriendo por alguna circunstancia? ¿Estás sufriendo por alguna situación? Estás creciendo. Estás creciendo porque te duele. Eso me recuerda cuando los niños, para aquellos que no tienen niños como a la edad, me parece de 3, 4, les duele las rodillas, ¿verdad? Dice, me duele en las rodillas. Y dice que es cuando va creciendo. Cuando va creciendo le va a doler. Cuando estamos sufriendo nos va a doler. Pero no estamos haciéndonos chiquitos, estamos haciéndonos más grandes en el nombre de Jesús. Hermanos, hay un proceso, hay algo bonito que el Señor está forjando en nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Entonces ahí hay dos cosas. Primero, eres bienaventurado. Y número 2, hay valor. Hay más valor en ti por lo que has vivido. Y número 3, y ahí terminamos. Entender, óigase bien, y esto me gusta, que el sufrimiento
es la huella o marca de autenticidad de aquellos que son considerados o calificados como de verdaderos siervos u obreros dispuestos para la obra del Señor. No hay obrero, hermanos, de Dios que trabajando en la obra del Señor lo haga en comodidad. Que lo haga, ay, pero qué cosa más rica ser el líder. Ay, Dios. No es así. No es así. Por eso digo, entender que el sufrimiento es la huella o marca de autenticidad. Fíjese, de aquellos que son considerados o calificados como de verdaderos siervos o obreros dispuestos para la obra del Señor. O sea, el sello de un auténtico cristiano o obrero no es cuánto canta. El sello de un verdadero siervo de Dios no es cuánto danza. El sello de un verdadero y auténtico siervo de Dios es que a pesar del sufrimiento sigue adelante y no se da por vencido. Yo voy a seguir con la célula, yo voy a seguir con el ministerio, yo voy a seguir acá, yo voy a seguir allá. Yo no me voy a dejar intimidar por nada, ¿verdad? Porque cuánta palabrita, cuánta cosa, cuánta aquí, cuánta allá. Llevémosla delante del Señor. Lloremos ahí delante de Jesús. Ay, me dolió lo que hizo. Ahí lloré con Él. Pero siga adelante. Porque la huella del verdadero siervo de Dios, del verdadero hijo de Dios, no es el que sale huyendo. Imagínese usted, se presenta delante del Señor un día, ¿verdad? Y le dice, mira, ¿qué hiciste con el ministerio que te di? Y usted dice, Señor, ¿sabes qué te quiero contar? Cuando vi que el hermano venía, yo salí corriendo, Dios, y me desaparecí. ¿Eso le va a decir usted al Señor? A la primera, Señor, como sabes que a mí no me gustan los problemas, a mí no me gustan las dificultades, Dios. A la primera dificultad, Señor, ¿sabes qué? 100 metros te los corro rápidamente. Eso le vas a decir a Jesús, que huyes cuando sufres por el Señor. Eso le vas a decir. Que huyes ante la cruz. Eso le vas a decir. Es que a mí no me gustan los problemas. Ese es tu concepto. Pero la verdadera huella de un verdadero hijo de Dios y siervo de Dios, instrumento útil en las manos de Dios, es aquel que va a dejar sobre lo que hace la huella, la marca del sufrimiento. Eso es como que me diga usted que se quiere casar y no quiere pelearse. Claro. Mire, por muy linda luna de miel que usted tenga, usted se va a pelear con su pareja. Así como lo voy. Y no soy profeta, pero sé que se va a pelear. Y la pregunta es, ¿ahí vas a dejar a tu marido porque no te gusta pelearte? Así, ¿ahí vas a dejar a tu esposa porque no te gusta pelearte? Ese no es carácter de Jesús. El siervo de Dios va a dejar una huella. Va a dejar una huella de sufrimiento en lo que hace. ¿Por qué recuerdan los hijos a los buenos padres? Porque se esforzaron por ello. Y no dice un hijo, ay, qué mal padre tuve.
qué buen padre tú eres. ¿Por qué? Porque dio una marca. Puso una marca sobre sus hijos. El sufrimiento. Y lo soportó por ellos. ¿Y sabe qué? Eso no es como quien dice, ¿y de dónde lo sacamos? Hermano, ¿de dónde sacamos la marca del sacrificio? La sacamos de Jesús. De ahí la sacamos. Él no corrió ante la cruz. ¿Se recuerdan cuando se topó con Pedro? Que dijo, no, Señor, porque él comenzó a decirle, me es necesario sufrir. No, que no te pase eso. Y reconoció que quien estaba diciendo apartate del ministerio, él lo reconoció. Nosotros no lo reconocemos. Cuando alguien nos está diciendo, no, apartate de eso vos. Ya no vayas a la iglesia, ya no te congregues ahí, ya no vayas. Ay, sí. Esas son las palabras que quería oír, dice. ¿Y sabe qué dijo? El Señor no aplaudió a Pedro. Le dijo, Pedro, quítate de mí, Satanás. El que te aparta de tu casa, el que te aparta de tu iglesia donde Dios te ha plantado, el que te aparta de tu matrimonio, el que te aparta del trabajo donde Dios te ha bendecido, se llama diablo. Pero nosotros no queremos decirlo. No queremos decirlo, no lo vemos de esa forma. Si no armonizamos, cuando alguien se pone a la altura nuestra de alguna manera, porque nos estamos sintiendo incómodos por algunas cosas, entonces decimos, esta es la persona que me conviene. ¿Por qué muchos se van de la congregación? Porque cuando ya no encuentran a nadie que les avale todas sus necedades, entonces aquí no hay amigos. Esta es la peor iglesia que puede haber. Porque nadie te avaló lo que querías oír. Pero fíjese al Señor, quítate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Hermano, nosotros debemos amar la iglesia donde Dios nos planta, pero amarla de corazón y estar dispuesto a sufrir por ella en el nombre de Jesús. Amén. Porque en un ambiente rico de mi iglesia, el primero que soy bendecido soy yo. Comience usted a generar cizaña en medio de la congregación y usted mismo va a ser afectado, porque ya no va a recibir lo que debe de recibir. Pero cuando hay armonía y cuando, fíjese bien, no estamos hablando de perfección, pero cuando hay perdón, podemos amarnos unos a otros como somos. Barrigones, pelones, aquí, allá, pero todos nos queremos en Cristo Jesús. Amén. Entonces hay cosas más grandes que mi resentimiento. Hay cosas más grandes que mi enojo. Hay cosas más grandes que mi molestia, que lo que sale de mí. Hay cosas más grandes. Se llama carácter de Cristo Jesús. Carácter de Jesús. Desarrollado en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones. Por eso decimos, sí, ¿y sabe qué hizo al buen obrero? El sufrimiento. ¿Sabe qué hace el buen hogar? El sufrimiento. Sufrimos juntos, lloramos juntos, pero ahí estamos. Hacemos esto juntos, pero ahí estamos. Y así se trata la iglesia. Vamos a ir juntos, hermano. Yo no sé si usted,
Pero el Señor nos ha llamado a estar juntos, a estar unidos como iglesia, como congregación, a ser fuertes en el nombre de Jesús. Pero no a estar apoyado en la emoción, sino a estar apoyado en la convicción de que el Dios Todopoderoso tiene un plan para mí en esta iglesia, en esta congregación, en el nombre de Jesús. Amén. Y que cada día es más fuerte. Mire, yo siento eso, cada día es más fuerte lo que el Señor está tratando de sacar en el nombre de Jesús. Y para mí lo más grande que puede sacar, a lo mejor no sean las experiencias sobrenaturales. Lo más grande que va a sacar de nosotros es el carácter de Jesús. No puede haber cosa más grande. Si yo caigo aquí, reposo y, ¡ay, pero miren qué hermano! Mire cómo le hace. Carácter de Cristo. Yo puedo caer 1000 veces, pero si no tengo el carácter de Cristo, no es eso lo que ando buscando. Es el carácter. Muéstrame el carácter. Mostrémonos el carácter. Veamos allí. Donde está el carácter de Jesús hay presencia de Dios viva, presencia del Dios Todopoderoso. Queremos, hermanos, que esto retumbe y como una bomba, como una dinamita, estalle. ¿Qué es lo que muchos buscan? Pues ayúdeme usted con su carácter, Dios. Demos lo mejor. Y esto va a explotar. Pero no vamos a explotar en apariencias, vamos a explotar de lo verdadero. Queremos un clima de milagros, queremos un clima de aquí, queremos un clima de allá. Pues entonces eso se llama santidad en el nombre de Jesús. No se llama otra cosa. Eso se llama. Vean ustedes a los grandes hombres. A mí me impactan muchos. Pero cuando veo transparencia, veo rectitud. Eso es lo que miro. Y eso es lo potente, esa es la fuerza de ellos. Hay veces hay una incógnita. ¿Y cómo ellos han logrado tal cosa? Lo han logrado porque han muerto a ellos mismos. Porque murieron. Y cada día el carácter de Jesús se va reflejando y se va reflejando. Y como es el carácter de Cristo, cada vez es más fuerte, es más fuerte, es más fuerte, es más fuerte. Entonces eso es importante. Es tu marca. Es tu marca. Es mi marca. Mire, la palabra se detiene, a mí me llama mucho la atención en Pablo. Y hace que Pablo describa todos sus sufrimientos. Y a mí me llama la atención eso. Fíjese, ya casi termino. Oiga lo que decía Pablo de todo su sufrimiento. Como el de muchos a lo mejor acá. Decía Pablo, 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos y en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Luego dice Pablo, ¿quién enferma? Si yo enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Dice, y yo no me indigno, mire. Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Lo traigo a cuenta porque el detalle del sufrimiento del apóstol Pablo no se registra en la palabra del Señor para describir la desgracia o la desdicha en la que una persona es capaz de caer en la vida. ¿Se entiende así? No es así, sino
el que el Dios poderoso se tome tiempo para que se redactara y se registrara todo el sufrimiento del Pablo. Lo hizo con un solo propósito: para que viéramos hasta dónde una persona tocada por el Señor, convertida por el Señor, es capaz de sufrir por el nombre de Cristo Jesús. No dice acá: vean al desdichado de Pablo, vean al pobrecito de Pablo, mire cuánto. No dice eso. Sino, hermano, la marca, la huella de un siervo de Dios, detallada, registrada en la palabra, con todo, para que entendamos que el evangelio no es de comodidad. El verdadero evangelio requiere de poner una marca que se llama sufrimiento en todo lo que hacemos. Por eso dice el rey Salomón: es mejor el espíritu sufriente que el espíritu arrogante. Mire, solo unos versículos. Pablo decía: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Timoteo dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades. Entonces el sufrimiento en los hijos de Dios por causa del Señor Jesucristo no es una ofensa, no es una vergüenza, no es una humillación, no es un llamado a dejar el ministerio, sino es la marca, la huella de autenticidad de quienes son verdaderos siervos u obreros dispuestos a la obra del Señor. Esa es la marca. Amén. La marca del sufrimiento no te hace menos. La marca del sufrimiento te da valor. No huyas del evangelio. Haz obra de evangelista, porque a eso fuiste llamado por el Señor. Póngase de pie.